Buenos días, bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María. Hoy vamos a tener un tema que se llama El Evangelio Eterno en las Parábolas de Cristo, parte 3. El tema se llama El Evangelio Eterno en las Parábolas de Mateo 13, pero es la parte 8. Ya hemos presentado en este canal la parte 7. Y el tema tiene un subtítulo que se llama La parábola del tesoro escondido. Es la quinta parábola, la parábola del tesoro escondido. Y les pido el favor de que se arrodillen conmigo en oración. Amante Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, estamos aquí de rodillas para poner en el registro público la parte 8 de el Evangelio eterno en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que alejes de aquí toda mala energía, toda mala influencia, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que unjas mis labios con el carbón encendido, que prepares la mente de los que van a ver este video para que entiendan el tema y que sea para la honra y gloria de tu nombre y para bendición de las almas. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Como ya dije, el tema que vamos a tener ahorita está basado en la parábola del tesoro escondido, y esa es la quinta parábola. Y las parábolas de Mateo 13, en las parábolas de Mateo 13 hay 3 pares. Tenemos la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Ese sería un par. El próximo par es la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Y vamos a empezar aquí con el tercer par. Y en el tercer par tenemos la parábola del tesoro escondido. Es la que vamos a empezar ahorita, es el tercer par. En estas parábolas, en estas 3 pares de parábolas que tenemos en Mateo 13, usted tiene una especie de oscilación. Se podría decir que la primera de cada par es la historia de los mileritas. En la primera parábola de cada par es la historia de los mileritas. Y en la segunda parábola de cada par es la historia de los adventistas del séptimo día. Pero en este tercer par, la primera parábola es la historia de los mileritas
pero también se aplica a Guillermo Miller. Guillermo Miller es a quien los ángeles visitaron a menudo y le abrieron la primera parte de esta cadena de verdades, que sería el tesoro escondido, como está, así lo prueban las citas, porque el Evangelio eterno es el tesoro escondido desde la fundación del mundo, y no es que sea un tesoro escondido porque Dios haya querido esconderlo de nosotros. Dios nunca esconde sus verdades, sino porque somos nosotros, con nuestro amor al mundo, con nuestro amor a las riquezas, con nuestro amor al yo, quienes escondemos estas verdades vez tras vez desde la fundación del mundo. Pero que los que están buscando la verdad con sincero corazón la encuentran, y como dice la parábola, venden todo lo que tienen y van y compran el terreno donde está el tesoro escondido. Así que el tesoro escondido son las cosas mantenidas secretas desde la fundación del mundo. Y pues estas son las afirmaciones que yo digo en la introducción de este tema. Pero por supuesto, al desarrollar el tema, el escrito está, que es la Biblia y el espíritu de profecía, deben probar que estas afirmaciones no son conjeturas del autor de este tema, ni tampoco mías, sino que es un escrito, está. Es palabra de Dios. Y pues, como con los otros videos, las notas de este tema yo las voy a compartir en los comentarios abajo de este video, para que todo el mundo pueda descargarlas y leerlas y estudiarlas, porque bueno, son las notas de este tema, pero cada uno de nosotros debemos estudiar por nosotros mismos para convencernos y tener una fe inteligente e individual, porque cada uno de nosotros necesitamos esa fe. Así que, teniendo estas notas, acá como ustedes pueden verlas, vamos a ir a ellas a desarrollarlas. Y bueno, voy a tratar de que no se haga tan largo el tema, pero pues a veces se hace imposible que no se hagan tan largos, porque para encontrar el tesoro escondido desde la fundación del mundo, hay que cavar profundamente. Y cuando los temas se hacen un poco largos es porque estamos cavando profundamente, y debemos disponer nuestra mente para la palabra de Dios. El que dispone su mente para la palabra de Dios tendrá la bendición de que Dios le ilumine con entendimiento. La parábola del tesoro escondido, quinta parábola. Y encontramos que Guillermo Miller buscó la verdad como un tesoro escondido. Y tesoro escondido significan las cosas secretas desde la fundación del mundo. Vamos a leer Mateo 13, 34, 35 y también el verso 44. Todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud,
y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: en parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual hallándolo un hombre, lo esconde y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y vamos a leer una cita que está en el libro Lecciones Prácticas de Cristo, página 64. Y dice así: un hombre alquila un terreno para cultivarlo, y mientras ara la tierra con sus bueyes, desentierra un tesoro. Enseguida ve que una fortuna se halla a su alcance. Restituyendo el oro a su escondite, regresa a casa y vende todo lo que tiene para comprar el terreno que contiene el tesoro. Su familia y sus vecinos piensan que procede como un loco. No ven valor alguno en ese terreno descuidado, pero el hombre sabe lo que hace. Y cuando tiene el título del campo, revuelve cada parte de él para encontrar el tesoro que ha conseguido. Lecciones Prácticas de Cristo, página 64. Así que el hombre encuentra el tesoro en el campo alquilado, no se lo lleva porque el campo no es de él, el tesoro no le pertenece, pero él va y vende todo lo que tiene y luego va y compra ese terreno, que era un terreno descuidado, y vemos los paralelos de esta parábola con Guillermo Miller, porque Guillermo Miller, sus vecinos, sus hermanos en la fe, sus familiares y amigos, lo llamaron que era un hombre loco. Y lo mismo al hombre que encuentra el tesoro y que va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno descuidado, también sus familiares, amigos, vecinos dicen que él está loco, pero el hombre sabe lo que hace. Vamos a leer acá una siguiente cita que la encontramos en un libro que la hermana Ellen White a menudo cita en El conflicto de los siglos, que se llama Sylvester Bliss, Memorias de Guillermo Miller, páginas 94 y 97. Así que vamos a leer esa cita de ese libro. Dice: a medida que se conocieron las opiniones del señor Miller con respecto a la profundidad y a la naturaleza del milenio, naturalmente suscitaron muchos comentarios entre sus amigos y vecinos, y también entre los que están a distancia. Algunas de sus observaciones, no las más elogiadas a su cordura, de vez en cuando se le repetía. Habiendo escuchado que un médico de su vecindario había dicho, Skinner Miller, como era familiarmente llamado, era un hombre y un buen vecino, pero era un monomaníaco en el tema del advenimiento.
El señor Miller humorísticamente fue inclinado a dejarle prescribir para su caso. Así que el señor Miller escuchó que ese médico decía que él era un monomaníaco en el tema del advenimiento y él humorísticamente se inclinó o buscó como la ocasión, quiso tener la ocasión de que ese médico que le llamaba monomaníaco lo examinara y le recetara para sanarle su deficiencia mental, que era ser un monomaníaco. Vamos a seguir leyendo la cita y leyendo la cita vamos a saber qué es un monomaníaco. Uno de sus hijos estaba enfermo un día. Llamó al médico, quien después de recetar al niño, notó que el señor Miller estaba muy mudo en un rincón y le preguntó qué le afligía. Bueno, contestó Miller, casi no lo sé, doctor. Quiero que lo vea usted y me recete. El médico le tomó el pulso y los demás signos de salud. Y no pudo decir nada de alguna enfermedad que él tuviera. Y preguntó cuál era su dolencia. Bueno, dice el señor Miller, no lo sé, pero soy un monomaníaco. Y quiero que me examine y vea si lo soy. Y si es así, cúrame. ¿Puedes decir cuándo un hombre es un monomaníaco? El médico se sonrojó y dijo que pensaba que podía. El señor Miller deseaba saber cómo. ¿Por qué? Porque, dijo el médico. ¿Por qué? Dijo el médico. Un monomaníaco es racional en todos los temas, menos en un tema. Y cuando toques ese tema en particular, se volverá loco. Así que un monomaníaco es racional en todos los temas, menos en un solo tema. Y cuando le toquen ese tema, se volverá loco. Bueno, dice el señor Miller, insisto en que vea si en realidad soy un monomaníaco. Y si lo soy, me recetarás y me curarás. Por lo tanto, siéntate conmigo 2 horas, mientras se le presentó el tema del advenimiento. Mientras le presento el tema del advenimiento. Y si soy un monomaníaco, en ese momento lo descubrirá. El médico estaba algo desconcertado, pero el señor Miller insistió y le dijo. El señor Miller insistió y le dijo él, ¿cómo era para presentar el estado de su mente? Podría cobrar su tiempo como en la práctica habitual. El médico finalmente consintió y a pedido del señor Miller abrió la Biblia y leyó del 8º capítulo de Daniel. Mientras leía, el señor Miller preguntó qué denotaba el carnero con los otros símbolos presentados. El médico había leído a Newton y los había aplicado a Persia, Grecia y Roma. ¿Cómo? Dijo el señor Miller. ¿Cómo? Dijo el señor Miller. Lo hizo. El señor Miller preguntó entonces cuánto duraría la visión de esos imperios. Dice, vuelvo a repetir esto. El médico había leído a Newton y los había aplicado a Persia, Grecia y Roma. Como dijo el señor Miller, lo hizo.
El señor Miller preguntó entonces cuánto duraría la visión de esos imperios. 2300 días. ¿Qué? Dijo el señor Miller. ¿Podrían esos grandes imperios cubrir solo 2300 días literales? Pues dijo el médico. Pues, dijo el médico, esos días son años, según todos los comentaristas, y esos reinos continuarán 2300 años. El señor Miller le pidió que volviera al segundo capítulo de Daniel y el 7, todo lo cual explicó lo mismo que el señor Miller. Luego se le preguntó si sabía cuándo terminarían los 2300 días. No lo sabía, ya que no sabía cuándo empezaron. El señor Miller le dijo que leyera el noveno de Daniel, el noveno capítulo de Daniel. Leyó hasta que llegó al verso 21, cuando Daniel vio al hombre Gabriel, a quien había visto en la visión. ¿En qué visión? Señor Miller preguntó. Pues dijo el médico, en la visión del octavo capítulo de Daniel. Por tanto, considera la palabra y entiende la visión. Él había venido ahora, entonces, a hacer comprender esa visión, ¿verdad? Así decía el 21. Considera la palabra y entiende la visión. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, disponer nuestra mente para considerar la palabra de Dios. Aunque se demoren un poquito los temas, pues se demoran porque hay que cavar profundamente para encontrar el tesoro escondido. Continúo. Sí, respondió el médico. Bueno, el médico responde que sí porque el señor Miller le pregunta, por tanto, considera la palabra y entiende la visión. Eso es lo que dice el verso 21. Y el ángel Gabriel había salido, según el capítulo 9, verso 21. Entonces había salido para hacer comprender esa visión, ¿verdad? Esa fue la pregunta de Guillermo Miller al médico. El médico le responde sí. Bueno, las 70 semanas están determinadas. ¿De qué forman parte estas 70 semanas? De los 2300 días. Entonces, ¿comienzan con los 2300 días? Sí, dijo el médico. ¿Cuándo terminaron? En el año 33 después de Cristo. Entonces, ¿cuánto se extenderá los 2300 días después del 33? El médico le restó 490 a 2300 y respondió en 1810. Pues dijo, eso ya pasó. Pero dijo el señor Miller, hubo 1810 desde el 33 después de Cristo. ¿En qué año vendría eso? El doctor vio de inmediato que había de agregarle el 33 y notó 33 y 1800, sumándolos, lo llevaron a 1843, así que respondió 1843. Ante este resultado inesperado, el médico se reclinó en su silla y se sonrojó, pero inmediatamente tomó su sombrero y salió de la casa enfurecido. Pues Guillermo Miller, con estas preguntas sobre el tema del advenimiento, lo llevó a reconocer que los 2300 días, pues como dice ahí, ellos discernían en ese entonces que terminaban en 1833. Pero eso no terminó ahí.
Al día siguiente volvió a visitar al señor Miller y parecía como si hubiera estado en la más grande agonía mental. ¿Por qué, señor Miller?, dijo él. ¿Por qué, señor Miller?, dijo él. Estoy yendo al infierno. No he pegado el ojo desde que estuve aquí ayer. He mirado la pregunta en todas las luces y la visión debe terminar en 1843 después de Cristo y yo no estoy preparado. Me voy a ir al infierno. El señor Miller lo calmó y le señaló el arca de la seguridad. Y en aproximadamente una semana, visitándolo todos los días, el señor Miller encontró, y en aproximadamente una semana, visitando todos los días al señor Miller, este médico encontró paz en su alma y siguió su camino regocijado, tan monomaníaco como el señor Miller. Luego reconoció que hasta que hizo las cifras de 1843 no tenía idea del resultado al que estaba próximo. Y eso lo encontramos en el libro de Sylvester Bliss, Memorias de Guillermo Miller, en la página 94 y 97, y esta paginación es en inglés. Tenemos una cita que está aquí en el Conflicto de los Siglos y vamos a leerla. Mientras que un sinnúmero de personas inteligentes e interesadas se apiñaban para oír a Miller, su nombre era rara vez mencionado por la prensa religiosa y solo para ridiculizarlo o acusarlo. Los indiferentes y los impíos, alentados por la actitud de los maestros de religión, recurrieron a epítetos difamantes, a chistes vulgares y blasfemos en sus esfuerzos por atraer el desprecio sobre él y su obra. El siervo de Dios, encanecido en el servicio y que había dejado su cómodo hogar para viajar a costa propia, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, para proclamar al mundo la solemne amonestación del juicio inminente, fue llamado fanático, mentiroso y malvado. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 384, párrafo 2. Así que el señor Miller fue llamado fanático, malvado, mentiroso. También al hombre que encontró el tesoro escondido y fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde estaba el tesoro, sus amigos y vecinos le dijeron que estaba loco. Al médico que fue convencido por Miller de que la visión terminaría en 1843, que el advenimiento del Señor estaba cerca, también lo consideraron tan monomaníaco como el mismo Miller. Y todas las personas que deciden aceptar el tesoro escondido desde la fundación del mundo son considerados para este mundo locos, extraños, diferentes, raros. Vamos a leer acá una cita del libro de Isaías, capítulo 55, versos del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente,
y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Bueno, hermanos, nosotros nos gusta ir a oír prédicas superficiales, gastar nuestro dinero en fábulas, en lo que no es pan, y nunca y escudriñamos y cavamos profundo para encontrar el tesoro escondido desde la fundación del mundo. Como Miller cavó profundo para buscar la verdad del tesoro escondido desde la fundación del mundo, y fueron abiertas las profecías de Daniel y Apocalipsis para Miller. Esto es el tesoro escondido desde el fin del mundo. Y pues tal como la anécdota que él cuenta con el médico que lo llamaba monomaniaco y que fue convencido por Miller, a él le fueron explicadas estas verdades de una manera clara. Pero lo más admirable es que el Señor en estas parábolas explica estas verdades del reino de los cielos de una manera sencilla para que aún los más humildes las puedan entender. Hasta un niño las entendería. William Miller encontró el tesoro en el campo abandonado. Es un título que tenemos acá en estas notas. Dios envió su ángel para que moviera el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones, hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades, aquella palabra que había considerado no inspirada, se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de otros, y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Según fue prosiguiendo en el escrutinio de las profecías, se convenció de que los habitantes de la tierra estaban viviendo sin saberlo en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Vio que las iglesias estaban relajadas, que habían desviado su afecto de Jesús para ponerlo en el mundo, que procuraban honores mundanos en vez del honor que proviene de lo alto, que codiciaban riquezas terrenales en vez de allegar tesoros en el cielo. Vio por doquiera hipocresía, tinieblas y muerte. Su ánimo estaba desgarrado en sí mismo. Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo para que dejara a los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Temeroso, empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo. Así que
Guillermo Miller fue llamado como para que abandonara su granja y fuera a revelarle al mundo el tesoro escondido que los ángeles de Dios que lo visitaron varias veces lo habían guiado a encontrar. Y es comparado con Eliseo, que abandonó también los bueyes y el arado para ir atrás de Elías. Y Guillermo Miller y los que seguimos su mensaje somos considerados el Elías de este tiempo, que preparamos el camino para la segunda venida del Señor. Continúo acá. Se iba fortaleciendo con cada esfuerzo. Que Guillermo Miller al inicio empezó temeroso, nervioso, con miedo, pero a cada esfuerzo de ir compartiendo ese mensaje del tesoro escondido se iba fortaleciendo. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. Estas comparaciones, estos paralelos, están en el libro de Primeros Escritos, página 229, párrafo 1 y 2. Tenemos aquí un título que dice: las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios también fueron vistas por Miller como místicas, oscuras, contradictorias e inconsistentes. Las profecías siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre quiso temas más fáciles, más superficiales. Y estas verdades de las profecías que fueron oscuras para el pueblo de Dios y aún para Miller fueron místicas, oscuras, contradictorias e inconsistentes, porque el pueblo de Dios siempre quiere las cosas fáciles y estas verdades las entierra con los temas prédicas superficiales, el amor al mundo y bueno, etcétera. Vamos a leer acá una cita que está en el libro de Sylvester Bliss, página 76-77. Pues ahí lo cita, pero la cita está más que todo es en el Conflicto de los Siglos, página 376, párrafo 4. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia. ¿Quién había dedicado 2 años al estudio de la Biblia? Guillermo Miller. Cuando en 1818 llegó a tener la convicción que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. No necesitó hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelezadora perspectiva. No necesito hablar del gozo que llenó mi corazón, dice Miller, ante tan embelezadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del juicio de los redimidos. La Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que me había parecido sombrío, místico u oscuro en sus enseñanzas, había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Todo lo que le había parecido místico, oscuro, inconsistente en sus enseñanzas, había desaparecido de su mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad.
todas las contradicciones y disonancias que había encontrado antes en la palabra desaparecieron. Y si bien quedaban muchas partes que no comprendía, todo, era tanta la luz de la Escritura emanada para alumbrar mi inteligencia oscurecida, que al estudiarla sentía un deleite que nunca antes me hubiera figurado podría sacar de sus enseñanzas. Eso está en el Conflicto de los Siglos, 376, párrafo 4. Sí, la Biblia es el campo descuidado, y el Evangelio eterno que está allí en sus sagradas páginas es el tesoro escondido desde la fundación del mundo. Miller comparó escritura con escritura. Es una de las maneras que nosotros debemos usar para encontrar el tesoro escondido, comparando un verso con otro verso, una escritura con otra escritura, y esa manera es bíblica de estudiar la palabra para encontrar la interpretación divina allí en la misma palabra inspirada por el Espíritu Santo. Miller hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había profesado antes, pero sus compañeros incrédulos no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Santas Escrituras. Él no estaba todavía preparado para contestarles, pero se dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma, y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Decidió estudiar las Escrituras por su cuenta para ver si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Y eso debemos decidirlo también nosotros. Estudiar las Escrituras por nuestra cuenta hasta que toda contradicción aparente armonice. Pero no, nosotros desafortunadamente solamente la mayoría de nosotros nos atenemos a lo que nos enseña el pastor, a lo que nos dicen los líderes, los ministros, y nunca disponemos nuestra mente para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la visión y entenderla y encontrar que toda contradicción aparente allí desaparezca, porque la Biblia, siendo la palabra inspirada de Dios, debe ser consistente consigo misma. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje. Repito, comparó pasaje con pasaje. Con la ayuda de las referencias marginales y la concordancia, prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No pasaba adelante sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto, y si la idea que de él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender,
encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. A medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro, se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de verdad descubierta, vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Conflicto de los siglos, página 366, párrafo 3. La peculiaridad de la historia de Miller. ¿Cómo sería apropiado prestar atención entre la controversia entre el señor Miller y aquellos que entraron en la lista contra él? También se puede hacer referencia a este respecto. A medida que ganaban sus puntos de vista adherentes, varias publicaciones de sermones, reseñas, etc., fueron emitidos por la prensa, el diseño de lo cual fue para contrarrestar sus exposiciones de la profecía. Algunos de estos fueron ataques directos a él y otros solo indirectamente, al oponerse a la interpretación de los principios establecidos durante mucho tiempo. La conferencia se refirió principalmente a los siguientes puntos. El cuarto reino del capítulo 7 de Daniel. El cuerno pequeño del mismo. El cuerno pequeño del octavo. La duración de los periodos proféticos. El comienzo de las 70 semanas de Daniel 9. Su conexión con los 2300 días de Daniel 8. El ascenso del cuerno pequeño de Daniel 7. La naturaleza de la segunda venida de Cristo. El regreso de los judíos. La época de la resurrección. El señor Miller no hizo ningún reclamo de originalidad en su posición con respecto a ninguno de los puntos anteriores, pero sostuvo que eran opiniones establecidas de la Iglesia y, siendo así, que sus conclusiones de tales premisas estaban bien sustentadas por enseñanzas humanas y divinas.
Si bien sus opiniones atacaron la visión que él tenía de estos puntos, ninguno de ellos atacó todo, pero cada uno de ellos admitió su corrección en algunos de los puntos y, entre ellos, el conjunto fueron admitidos. Eso está en el libro de Sylvester Bliss, Memorias de William Miller, página 185. Se ve de lo anterior que los puntos del señor Miller, tomados por separado, no eran nuevos ni originales de él, y que la peculiaridad de su teoría consistía en ponerlos todos juntos, y que si bien ninguno de sus oponentes los consideró completamente, y cada uno por separado, fue admitido por algunos de ellos. No hubo más unanimidad entre ellos que entre él y ellos. No solo tenían que luchar con la teoría del señor Miller, sino que cada uno tenía que refutar las de los otros. Esto está en Sylvester Bliss, Memorias de William Miller, página 202. Así que los temas que mencionamos aquí no eran nuevos, pero la peculiaridad de Miller consistió en que los puso todos juntos. Poco después de su renuncia al deísmo, al conversar con un amigo respetando la esperanza de una eternidad gloriosa a través de los méritos e intercesiones de Cristo, se le preguntó cómo sabía él que había allí tal Salvador. Él respondió: está revelado en la Biblia. Y le preguntan: ¿cómo sabes que la Biblia es la verdad? Fue la respuesta, con una reiteración de sus anteriores argumentos sobre las contradicciones y misticismos en los que había afirmado que estaba envuelto. O sea, le preguntan: ¿cómo saben que la Biblia es la verdad? Y él reitera que anteriormente él encontraba que habían contradicciones y cosas místicas en la Biblia, y él dice que a él le sucedió eso. El señor Miller sintió esas burlas con toda su fuerza. Al principio estaba perplejo, pero pensándolo bien, él consideró que, si la Biblia es una revelación de Dios, debe ser coherente consigo misma. Todas sus partes deben armonizar, deben haber sido dadas para la instrucción del hombre y, en consecuencia, deben ser adaptadas a su comprensión. Así que él dijo: dame tiempo y armonizaré todas estas aparentes contradicciones para mi propia satisfacción, o seguiré siendo un deísta. La cuarta regla de Guillermo Miller. ¿Cuántos conocemos aquí la cuarta regla de Guillermo Miller? En la cuarta regla dice: para entender doctrina, traiga todas las escrituras juntas del tema que desea saber. Entonces, deja cada palabra tener su propia influencia. Y si usted puede formar su teoría sin contradicción, usted no puede estar en error. Esa es la cuarta regla de Guillermo Miller, y nosotros debemos practicar esto. La prueba de esto la encontramos allí mismo en las Escrituras: Isaías 28:7 al 29, Isaías 35:8, Proverbios 19:27, Lucas 24:27, 44 y 45, Romanos 16:26, Santiago 5:19, Segunda de Pedro 1:19 y 20. Y esta cita la encontramos en Sylvester Bliss, Memorias de William Miller, página 70. El Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos por el broche de oro de Dios.
Necesitamos familiarizarnos con las escrituras del Antiguo Testamento. La inmutabilidad de Dios debe verse claramente. Debe estudiarse la similitud de sus tratos con su pueblo de la dispensación pasada y del presente. Debe estudiarse los tratos de Dios con su pueblo de la dispensación pasada y la de presente. Y encontraremos las similitudes, porque Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y aquí se nos cita, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, lo que dijo Salomón. Lo que fue allá atrás, ahora es. Y lo que será, ya fue. Lo que va a ser en el futuro ya ocurrió atrás. Y Dios requiere lo que es pasado. Dios requiere de nosotros que entendamos lo que sucedió en el pasado. Porque lo que sucedió en el pasado está haciendo ahora o va a suceder. Y nos enseña grandes lecciones. Nos instruye a estar en pie ahora que llega la crisis. Nos instruye para la venida del Señor Jesús, para estar preparados antes de que se acabe el tiempo de gracia. Vamos a leer un poquito de acá. Con misericordia Dios repite sus tratos pasados. Nos ha dado un registro de sus tratos en el pasado. Necesitamos estudiar esto cuidadosamente porque la historia se repite. Somos más que responsables que aquellos cuya experiencia está registrada en el Antiguo Testamento por sus errores y los resultados de esos errores porque sus errores y los resultados de esos errores se han registrado para nuestro beneficio. La señal de peligro se ha levantado para mantenernos fuera de terreno prohibido y se nos debe advertir para que no hagamos lo que ellos hicieron, no sea que nos sobrevenga un castigo peor. Las bendiciones dadas a las generaciones pasadas que obedecieron a Dios están registradas para que se nos anime a caminar con cautela en fe y obediencia. Los juicios traídos contra los malhechores están delineados para que temamos y temblemos ante Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, pero ustedes pueden leer. Vamos a leer la parte final. Esta biografía de las Escrituras, vamos a leer de acá. La experiencia de los siglos nos ha sido legada. Los juicios traídos contra los malhechores están delineados para que temamos y temblemos ante Dios. Esta biografía de las Escrituras es una gran bendición. Esta preciosa instrucción, la experiencia de los siglos, nos ha sido legada. Encontramos esta cita en la Review and Herald, 20 de abril de 1897. Y tenemos acá otra cita en el libro de la educación que es importante que la leamos. La Biblia es su propio intérprete. O sea que no debemos buscar interpretaciones en los líderes, en el pastor, en los seres humanos, en los sacerdotes, en nuestros padres. No, debemos buscar las explicaciones allí en la Biblia. Ella misma es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, el comienzo de la gran controversia y de la gran obra de redención.
debería comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía. Aprender a rastrear su obra a través de las crónicas y la historia de la profecía. Hasta la gran culminación, debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, como en su mismo caso cada acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Esta cita la encontramos en el libro de la Educación, página 190, párrafo 2. Así que la Biblia nos hace discernir el gran conflicto de la historia de este mundo y las partes de ese conflicto y en qué parte del conflicto estamos nosotros. Y todo esto se nos dice, se debe rastrear con la Biblia y con las crónicas de la historia de este mundo y las profecías. Eso es desenterrar el tesoro escondido. No va a ser que si encontramos el tesoro escondido, vayamos a ser alabados por las personas o por el mundo. No, porque este tesoro ha sido escondido voluntariamente, porque amamos más las cosas de este mundo, los poderes terrenales, las prédicas superficiales, las fábulas, que las verdades que Dios ha dejado para nosotros, para prepararnos, para que las aceptemos y ayudemos a preparar a otros, las vivamos y estemos listos para cuando se acabe el tiempo de gracia. Se ha dicho de nosotros, que no vaya a ser dicho de nosotros, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Vamos a leer otra cita que está compilada acá, de un estudio más detallado de las Escrituras. Dice Miller: llegué a la conclusión de que los 7 tiempos de la supremacía gentil deben comenzar cuando los judíos dejaron de ser una nación independiente en el cautiverio de Manasés, que los mejores cronólogos asignaron al año 677 a.C., que los 2300 días comenzaron con las 70 semanas, que los mejores cronólogos datan del 457 a.C., y que los 1335 días comenzaron con la eliminación del diario y el establecimiento con la eliminación del continuo sacrificio. Aquí le dice como el diario, es lo mismo que el continuo sacrificio, y el establecimiento de la abominación desoladora, que eso está en Daniel 11. Debían fecharse desde el establecimiento de la supremacía papal, después de que la eliminación de las abominaciones paganas, y que, según los mejores historiadores que pude consultar, deberían estar fechadas alrededor del 508 después de Cristo. Varias fechas asignadas por los mejores cronólogos para los eventos, a partir de los cuales evidentemente deberían ser contados, todos terminarían juntos alrededor de 1843 después de Cristo. Así fui llevado en 1818, al final de mis 2 años de estudio de las Escrituras, a la solemne conclusión
de que en unos 25 años, a partir de ese momento, todos los asuntos de nuestro estado actual terminarían, que todo su orgullo y poder, pompa y vanidad, maldad y opresión llegarían a su fin, y que en lugar de los reinos del mundo, el pacífico y largamente deseado reino del Mesías se establecería bajo todo el cielo, que en unos 25 años se revelaría la gloria del Señor y toda carne la vería, junta el brote del desierto y florecer como la rosa. El abeto brotaría en lugar de la espina y en lugar del brezo el mirto. Árbol, la maldición sería quitada de la tierra, la muerte sea destruida, la recompensa sea dada a los siervos de Dios, los profetas y santos, y los que temen su nombre, y los que destruyen la tierra serán destruidos. Esto está en un libro que se llama Adventist Review Sabbath Herald, del 18 de abril de 1858, página 98, párrafo 6. Así que vemos cómo en las memorias de William Miller encontramos la manera en que los ángeles de Dios lo guiaron y abrieron ante él las profecías oscuras para el pueblo, oscuras como un tesoro escondido. Ese tesoro escondido desde la fundación del mundo son estos mensajes que el Señor Jesús los dio como en parábolas, más fácil para que las personas entendieran que no es que sean deseados por todo el mundo, pero que sí es necesario que nosotros cavemos profundos para encontrarlos, porque el amor a este mundo y el amor a la supremacía y a las prédicas superficiales han sepultado estas grandiosas verdades, y el Señor requiere de nosotros que cavemos profundamente hasta encontrarlas y las aceptemos y consagremos nuestra vida a darlas a conocer al mundo. Tenemos una cita acá en el libro de Primeros Escritos que vamos a leer. Los predicadores y el pueblo de Dios solían considerar misteriosos el libro del Apocalipsis y de menor importancia que otras partes de las Escrituras sagradas. Pero dice Miller, yo vi que este libro es verdaderamente una revelación dada en beneficio especial de quienes viviesen en los últimos días. Es una revelación dada en beneficio especial de nosotros que vivimos en los últimos días, para inducirnos a discernir su verdadera posición y deber, para inducirnos a discernir nuestra verdadera posición y deber. Dios dirigió la mente de Guillermo Miller hacia las profecías y le dio gran luz sobre el Apocalipsis. Si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel, habría comprendido mejor las de Juan. Pero a su debido tiempo, Dios obró en su siervo elegido, y él, con claridad y el poder del Espíritu Santo, explicó las profecías demostrando la concordancia entre las visiones de Daniel y las de Juan, así como con otros pasajes de la Biblia. E inculcó en el ánimo de la gente las sagradas y temibles amonestaciones de la Escritura, a prepararse para el advenimiento del Hijo del Hombre. Quienes lo oyeron quedaron profundamente convencidos, y clero y pueblo, pecadores e incrédulos, se volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para estar en pie en el juicio. Los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión,
firme e intrépido, proclamaba el mensaje que se le había confiado. Un mundo sumido en la maldad y una iglesia fría y mundana eran bastante para llamar a la acción todas sus energías y moverlo a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones. Voy a repetir esto. Un mundo sumido en la maldad y una iglesia fría y mundana. Eso mismo encontramos hoy. Y si fueron bastantes para Miller para llamarlo a sufrir toda clase de penalidades, toda clase de privaciones, y para llamar la acción de todas sus energías para llevar el mensaje escondido desde la fundación del mundo al pueblo de Dios en los tiempos de Miller, deben ser suficientes para despertar todas nuestras energías, sufrir toda clase de sufrimientos y privaciones, con tal de poder llevar este tesoro escondido desde la fundación del mundo a nuestros semejantes hoy día. Dice así: aunque combatido por los que se llamaban cristianos y por el mundo y abofeteado por Satanás y sus ángeles, no cesaba Miller de predicar el evangelio eterno a las multitudes siempre que se le deparara ocasión, pregonando cerca y lejos: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese mensaje, el tesoro escondido del evangelio eterno, es para proclamarlo a las multitudes. Eso está en Primeros Escritos, página 231. La parábola ilustra el valor del tesoro celestial, el esfuerzo que debe ser hecho para asegurarlo. El que encontró el tesoro en el campo estaba listo para abandonar todo lo que tenía, listo para poner incansable labor en orden de asegurar las riquezas escondidas. Así el que encuentra el tesoro celestial no contará labor demasiado grande y no sacrificio demasiado querido en orden de ganar el tesoro de la verdad. Este pasaje se parece al hombre que encontró el tesoro escondido y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. Asimismo, William Miller, que encontró ese tesoro celestial, el tesoro escondido, no consideró sufrimiento, no consideró en nada privaciones con tal de asegurarse de ese tesoro. Y hoy en día, los que encontremos ese tesoro celestial, no debemos considerar nada valioso de las cosas que nos sujetan a este mundo. Todo debemos abandonarlo y entregarlo por seguir estos mensajes, y no importa las privaciones y los sufrimientos que tengamos que pasar, debemos continuar aceptando este mensaje, viviéndolo nosotros, llevándolo a nuestros hermanos, y así asegurar el tesoro, ganar el tesoro de la verdad. En la parábola del campo contenido, el tesoro representa las Santas Escrituras y el Evangelio es el tesoro. La tierra misma no está tan atravesada con venas de oro y llena con preciosas cosas como la palabra de Dios. Aún la tierra misma no está tan atravesada con tantas riquezas, con tantos tesoros, con tantas venas de oro como la palabra de Dios. Cabemos profundamente en la palabra de Dios hasta encontrar el tesoro escondido completo. ¿Cómo fue escondido? Se dice acá. Tenemos una cita que la vamos a encontrar en Lecciones Objetivas de Cristo, página 66. Se dice que los tesoros del Evangelio están escondidos. Aquellos que son sabios en su propia estima, los que están hinchados por las enseñanzas de la vana filosofía, no perciben la hermosura, el poder y el misterio del plan de la redención.
Muchos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen intelectos, pero no disciernen el tesoro escondido. Un hombre podría pasar por el lugar donde había sido escondido el tesoro, estando en horrible necesidad. Podría sentarse a descansar al pie de un árbol, no sabiendo nada de las riquezas escondidas entre sus raíces. Tal ocurrió con los judíos, cual áureo tesoro. La verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Así estas verdades fueron abiertas en 1843 en adelante, 1844 para la Iglesia Adventista, pero la Iglesia Adventista desde 1863 empezó a esconder estas verdades y pocos de los adventistas tienen el tesoro escondido de hoy en día porque se dejan solamente guiar por una iglesia que le encanta tener prédicas superficiales que aman estas cosas terrenales, este mundo actual, y han otra vez sepultado estas grandes verdades que fueron abiertas en la época de los mileritas para los adventistas del séptimo día hoy. Por eso todos individualmente debemos cavar hasta encontrar estas grandes verdades y asirlas para asegurar esta verdad, aceptarlas, vivirlas y compartirlas con nuestros hermanos de esta generación. Dios no esconde su verdad de los hombres, pero su propia conducta, mira esto, Dios no esconde su verdad de los hombres. Dios dio estas verdades y las adaptó para las mentes humanas. No es Él el que las esconde. Por su propia conducta, ellos la obscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio al recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Viejo Testamento y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Aún los príncipes, muchos creyentes en él, leemos, mas por causa de los fariseos no le confesaban. Aún de los príncipes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban.
por no ser echados de la sinagoga. San Juan 12:42. Estaban convencidos, creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero el confesarlo no estaba de acuerdo con sus ambiciosos deseos. No tenían la fe que podría haberles conseguido el tesoro celestial. Estaban buscando tesoro mundanal. Asimismo, en la iglesia adventista, muchos que oyen estas verdades creen en ellas, pero no las confiesan, no las viven por no perder porque no los echen de la iglesia, por no perder los cargos, por no perder la aprobación de los líderes de la iglesia, y vez tras vez se repite esto. Es muy triste, pero esto es lo que sucede en el mundo. Continuamos. Y los hombres de nuestros días están buscando afanosamente los tesoros terrenales. Su mente está llena de pensamientos egoístas y ambiciosos por ganar riquezas, el honor o el poder mundanos. Colocan las máximas, las tradiciones y los mandamientos de hombres por encima de los requisitos de Dios. Las riquezas de su palabra se hallan ocultas a estas personas. No porque Dios las oculte, ellos mismos las oscurecen para ellos mismos. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:3-4. Esto está en Lecciones Objetivas de Cristo. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueron confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Miqueas 5:2. Daniel especificaba el tiempo de su nacimiento, Daniel 9:2-5. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían excusas por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho saber al pueblo. Su ignorancia era el resultado de culpable descuido. Y las profecías también fueron encomendadas a la iglesia adventista, las que se le abrieron a Guillermo Miller, y no hay excusa para que el pueblo no las sepa. Si no las saben es porque el resultado ha sido descuido de parte de la iglesia adventista para enseñárselas al pueblo. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que se trataba a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Asimismo, los adventistas de hoy en día le hacen monumentos a Ellen White, dicen es nuestro profeta, Guillermo Miller, pero el presidente de la iglesia adventista sale con la organización de la ONU apoyando allí. La ONU es una organización espiritista, satánica, y están hablando de Elena de White, la profeta para este tiempo, de Guillermo Miller, muchas veces lo mencionan, pero están apoyando a los siervos de Satanás, igualito que hacían los judíos. Estaban levantando monumentos
a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Vamos a leer aquí los resaltados apenas. Esto es lo que sucede cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede, a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia, aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que les sea revelado. La religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas, y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la Iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él concede. La obediencia requiere sacrificio y entraña una cruz. Y por esto fueron tantos los profetas, discípulos de Cristo, que se negaron a recibir la luz del cielo. Y por esto fueron tantos los profesos, discípulos de Cristo, que se negaron a recibir la luz del cielo. Y, como los judíos de antaño, no conocieron el tiempo de su visitación. Eso está en Lucas 19:44. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual pastores de Belén y los magos del oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Está en el Conflicto de los Siglos, página 313, párrafo 2, 315.4 y 316.1. Cuando ustedes vean estos videos, oirán unos ruidos como que están tirando piedras en el techo. Yo vivo en una finca y cerca de la casa hay unos árboles de mango muy grandes y dejan caer mangos maduros, y cuando caen suena así. Así que el ruido que acabaron de oír es un mango maduro que acabó de caer. Bueno, vemos que vez tras vez ha ocurrido esto en la iglesia. Han sepultado las verdades y por eso hay tantos profesos, discípulos de Cristo, que profesan creer en Cristo, pero que se niegan a recibir estas grandes verdades de las profecías de Daniel y Apocalipsis, el evangelio eterno escondido desde la fundación del mundo, como dice Génesis 3:15, porque Génesis 3:15 es el primer eslabón de esa cadena de verdades que son el tesoro escondido y que la iglesia adventista se ha negado a recibir. Y sin embargo ellos profesan creer en Cristo, construyen las tumbas de los profetas y dicen: si viviéramos en ese tiempo no hubiéramos hecho lo que hicieron los judíos, pero mientras tanto están rindiendo honor a los siervos. ¿Cómo es que dice acá? A los siervos de Satanás. Debemos considerar el capítulo del libro de Joel 1. Si estudiamos ese capítulo de Joel, vamos a encontrar bosquejado todo lo que estamos estudiando en este estudio allí en ese capítulo. Dice que las cosas que nuestros padres le dijeron a sus hijos y los hijos de ellos a los hijos, y esos hijos a la otra generación, a la cuarta generación, la cual somos nosotros. Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Recompensa de buscar. Nadie piense que ya no hay más conocimiento que adquirir. La profundidad del intelecto humano puede ser medida. Las obras de los autores humanos pueden dominarse, pero el más alto, profundo y ancho arrebato de la imaginación
no puede descubrir a Dios. Hay una infinidad más allá de todo lo que podamos comprender. Hemos contemplado solamente una vislumbre de la gloria divina y de la infinidad del conocimiento y de la sabiduría. Hemos estado trabajando, por así decirlo, en la superficie de la misma, cuando el rico metal de oro está debajo de la superficie, para recompensar al que cabe en su búsqueda. El pozo de la misma debe ser ahondado cada vez más, y el resultado será el hallazgo del glorioso tesoro, por medio de una fe correcta. El conocimiento divino llegará a ser el conocimiento humano. Esto es muy admirable, que el conocimiento divino llegue a ser el conocimiento humano por medio de una fe correcta. Nadie puede escudriñar las Escrituras con el Espíritu de Cristo y quedar sin recompensa. Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niñito, cuando se someta completamente a Dios, encontrará la verdad en su palabra. Si los hombres fueran obedientes, comprenderían el plan del gobierno de Dios. El mundo celestial abriría sus cámaras de gracia y gloria a la exploración. Los seres humanos serían totalmente diferentes de lo que son ahora, porque al explorar las minas de la verdad, los hombres quedarían ennoblecidos. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, no serían como ahora, vagos en nuestra mente. Serían no solamente mejor comprendidos, sino del todo más altamente apreciados. La oración que Cristo dirigió al Padre dio al mundo una lección que debe ser grabada en la mente y el alma. Esta empero es la vida eterna, dijo, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Eso está en San Juan 17:3. Esta es la verdadera educación. Imparte poder, el conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. Transforma al hombre a la imagen de Dios, le da dominio propio, sujetando cada impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las facultades superiores de la mente. Cada impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las facultades de la mente. Nuestro lóbulo frontal, donde mora la razón, es lo que debe mandar. El resto de impulsos y pasiones en nuestra baja naturaleza. Dice, al gobierno de las facultades superiores de la mente. Convierte a su poseedor en hijo de Dios y heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del universo. De esta manera se nos abre los ricos tesoros del universo. El tesoro escondido. Este es el conocimiento que se obtiene al escudriñar la palabra de Dios. Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que desea dar todo lo que posee por obtenerlo. Si clamares a la inteligencia, consejo aquí en Proverbios 2, 3 y 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios. Eso está en Lecciones Prácticas de Cristo, páginas 71 al 73. Y con esto hemos llegado al fin de este tema. Venimos con el siguiente, en la parábola que le sigue a la parábola del tesoro escondido. Así que estaremos en los días que siguen preparando este tema para poderlos traer al conocimiento de ustedes. Les rogamos que nos acompañen a finalizar este tema con una oración. Señor, muchísimas gracias por ayudarnos a movernos, inclinarnos a cavar en tus páginas para encontrar el tesoro escondido. Te rogamos que nos ayudes a vender todo lo que tenemos y comprar este tesoro de estas verdades. No importa todo lo que tengamos que sufrir, aceptarlo y compartirlo con nuestros semejantes. Es nuestra oración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.